Si tienen sus Biblias, vayan a Hechos 17. Voy a tratar de hablar un poco más rápido en este mensaje. Estoy un poco nervioso, voy a ser honesto con ustedes porque siento que el día de hoy voy a saltar por una montaña, espero aterrizar sobre mis dos pies y espero que me den mucha gracia, especialmente Bethel TV, los de podcast. Por favor, absténganse de mandarme emails o etiquetarme, solo denme mucha gracia y esto va a ser el comienzo de algunas cosas que quiero empezar a desglosar en las siguientes semanas y meses. Definitivamente he hablado de esto antes en el pasado, creo que fue hace más de un año. Hablamos del modernismo, posmodernismo, etcétera, etcétera. Para los que no estuvieron aquí, tenemos una gran pasión para ver el poder del Espíritu Santo demostrado y verlo manifestado no solamente en un edificio de la iglesia, pero verlo en la cultura y en la sociedad. Y por esa razón hemos sido puestos en una posición de llevar a este lugar que el Espíritu Santo toque toda parte de la sociedad. Y esto es una pasión, un ADN de esta casa. Y hablamos de cultura no para ponernos debajo, sino para poder ser un impacto y una bendición para la sociedad. Y como estamos en una corriente carismática, como Bethel dicen, es hipercarismático, pero siempre encuentro a otro que es más hiper que nosotros, pero bueno, no importa. Nosotros estamos bajo la corriente carismática. A veces nuestro entendimiento del Espíritu Santo puede ser limitado, por eso hice un mensaje hace un tiempo donde el Espíritu Santo, decía yo, donde el Espíritu Santo no es solamente carismático. Ahora, eso no es para negar o para minimizar el aspecto carismático del Espíritu Santo, así que denme un momento para hacer esto y luego voy a entrar al mensaje. ¿Cuántos entienden que Hechos 2 es uno de los lugares más destacados para hablar acerca del Espíritu Santo? Y de repente, ¿cuántos entienden que y de repente sería muy espontáneo? Es así como, oh, wow, salió de la nada. Pero ¿cuántos entienden que y solo es de repente para ti, pero no es de repente para Dios? Es espontáneo para ti, pero no es como si Dios se levantó en Hechos 2 ese día y dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Ni siquiera había pensado hasta ahora, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. No, Él había hablado de eso siglos atrás, cientos de años atrás, y dijo, ¿sabes qué? Viene un día donde voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y todos en ese momento dijeron, y de repente Dios salió de la nada. Creo que es importante que entendamos que hay una parte muy espontánea del Espíritu Santo porque esa es nuestra conclusión, nuestra experiencia. Pero hay otro aspecto del Espíritu Santo que vale la pena hablar sobre él y está alrededor de esta idea que es muy estratégico, muy estructurado, súper detallado, y es para nosotros importante entenderlo, así porque mientras nos sumergimos en la sociedad, si solo vemos una dimensión, nos perdemos el potencial de involucrarnos con la cultura, de involucrarnos con la filosofía, de involucrarnos con la ideología de las cumbres de nuestra cultura, y perdemos parte de eso. Y el Espíritu Santo es un pensador brillante, es muy inteligente. El Espíritu Santo está buscando las cosas profundas, las partes profundas de Dios y le está trayendo a ti y a mí. Así que quiero que aceptemos esto, no que nos separemos y de repente del Espíritu Santo. No. Nunca nos separaremos de eso, pero añadamos esta parte. Aprendemos a añadir esta parte porque estoy tan provocado en este día, más de lo que jamás he estado, porque hay una generación de personas que estamos perdiendo una generación de personas a filosofía, ideología que no llevan a ningún lado, y estoy tan provocado el día de hoy, y los sociólogos nos dicen que la iglesia está en un declive en los Estados Unidos. Es muy difícil entenderlo para nosotros porque Bethel es una anomalía, no está declinando alrededor de nosotros porque todo es asombroso, pero en nivel nacional sí está pasando, y uno de los sociólogos nos dicen que la iglesia es la parte principal. La parte principal para el declive es la iglesia en sí misma. El segmento de personas más grande
y de mayor crecimiento en Estados Unidos en este momento son los no afiliados religiosamente. Y dicen que la iglesia es el principal motivo de esto. Así que quiero retarnos, desafiarnos. Si se están provocados por esto, hablen con Dan. Dan va a arreglarlo todo. Pero quiero provocarlos. Quiero que piensen, necesito irme de esta habitación e ir a la siguiente habitación si quiero ministrarle a una generación. Ahí quiero hablarles acerca de millennials y generación Z. ¿Cuántos de ustedes nacieron en los 1980s o en los 90s? Levanten la mano, miren en la habitación, mantengan la mano arriba. Eso es lo que los sociólogos nos dicen que son los millennials. Ahora hay unos traslapes con los últimos de los 70s y los principios de los 2000s. Yo nací en el 76 y soy uno de los primeros millennials. Depende de dónde sale la conversación. Soy un millennial, generación Z. No, esa era una broma. Pero ¿cuántos de ustedes nacieron en 2000 y después de los últimos 18 años? Levántame la mano si ese eres tú. Ellos son llamados la generación Z. Los sociólogos llaman generación Z en los últimos 18 años. ¿Cuántos nacieron antes de 1980? Ustedes son generación X o baby boomers. Así que tenemos aquí 5 grupos de personas distintas que viven y están sentados en esta habitación. Ahora, uno de los retos con los millennials, están haciendo estudios ahora entre millennials y entre generación Z, pero el millennials es para cualquiera que es joven. Los últimos 18 años es generación Z y los últimos 30 y tantos años es millennials. Ahora, si hablas con millennials, la mayor parte de ellos están hartos de la palabra millennials, porque cuando utilizamos la palabra parece caer en una connotación negativa. Y los millennials en cuarto dicen, sí, estoy harto de ello. Cada vez, esta es mi tercera sesión y las cabezas de las personas suben y bajan y dicen, sí, eres un millennial. Porque no te gusta que te llamen millennial, porque se dice con una connotación de negatividad. Es una palabra que dice perezoso, arrogante, una generación que se siente con derecho. Así que claro que vas a estar harto de que te etiqueten de esa manera, especialmente si no te sientes así. ¿Eres así? No, no lo soy. Estamos en este callejón sin salida. Y así no funcionamos como familia. Así no funcionamos como el cuerpo de Cristo. No nos lanzamos piedras entre generaciones esperando cambiar nuestros corazones. Las piedras nunca cambian corazones. Así que hoy quiero presentarles una plataforma muy simple para participar entre generaciones. Estoy muy apasionado por esto porque no quiero perder una generación. No quiero perder una generación Z y la generación que sigue porque no quiero que se pierdan de la pureza y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto no es algo, no es el negocio como siempre. Esto es negocio como no se hace. Y así si puedo provocarlos para que hagan algo más, para que se comprometen un poco más, entonces he logrado mi meta. Los millennials son fascinantes. Lo interesante de los millennials es que salió una estadística que son un 18% más exitosos en mantenerse casados que cualquier otra generación. Así que quiero proponerles, están haciendo algo bien. Así que los millennials, denme un alto, un puño arriba. Buen trabajo. Ahora enséñales a la generación Z. Enséñale a la generación Z lo que están aprendiendo, porque es una asombrosa estadística. Lo fascinante de los millennials y la generación Z están tan desvinculados con respecto a las Olimpiadas. No es tan atractivos y tan emocionante para la generación X o Baby Boomers. Sí, las Olimpiadas. La siguiente generación dice, es un gasto de dinero inútil. ¿Por qué crean todos estos estadios y después, 5 años después, están en ruinas y vacíos? Es un gasto de recursos. Así que el Comité Internacional de Olimpiadas está luchando para atraer la atención de la siguiente generación. Puedes consultar las estadísticas financieras. Algunos hasta están retirando de las apuestas de las Olimpiadas. Y es como esta cosa extraña, porque son las Olimpiadas. La siguiente generación, no importa, son las Olimpiadas. Y hay esta gran brecha. Vi esta imagen el otro día. Había un joven millennial, como en sus 20s, está en un lugar de construcción con su casco de seguridad, su traje, y está en una casa que está siendo construida, se ve esta estructura y es un sitio de construcción completo, y está sentado para tomar su almuerzo, y saca su almuerzo y lo pone en el suelo y está tomando fotos de su almuerzo. No. Y ajustó su emparedado. Eso ahí no pasaba en la generación X y en los baby boomers. Eso es así como, estás tomando una foto de tu almuerzo. Sí, eso es lo que hacen.
Tom me acaba de enviar una lista de cosas de millennials y una de las cosas donde decía que ¿cómo puedes saber que es un millennials? No pides lo que quieres comer, pides lo que se ve mejor en la foto de Instagram. Los millennials piensan drásticamente diferente y tenemos que entender esto, y uno de los retos que tenemos es que cuando a veces no entendemos algo, nos quedamos en el cuarto y perdemos nuestra habilidad de envolvernos en la situación. Es asombroso cuando oramos por favor y aventamos piedras, y la razón por la cual no tienes favor es no te voy a mantener en esa habitación, no tienes la habilidad para prosperar en esa habitación, no eres de apoyo o beneficio a las personas en ese cuarto si vas a aventar piedras. Así que si quieres favor en las generaciones, deja de criticar y deja de aventar piedras. Así que, Hechos 17. Estoy hablando tan rápido ahorita. Pero estoy tan contento. Realmente lo estoy cuando Stephanie Gerstinger viene y me anima. Puedo predicar por horas. No es lo que pasa contigo, chica. Tú me enciendes. Ven conmigo a donde sea. Sí, vamos. Te voy a dar mi horario y hacemos que funcione. Hechos 17, verso 1, dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y representando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo, a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Vamos a detenernos ahí. Hechos 17 empieza unos 24 años después de Hechos 2. Como 4 o 5 años antes se lleva a cabo el famoso Consejo de Jerusalén de Hechos 15, donde decidieron teológicamente no necesitabas estar circuncidado para ser un creyente, y todos los gentiles dijeron: alabado sea el Señor. Les dije que no teníamos que ser circuncidados, excepto por el que se circuncidó a un día antes de que se decía el consejo. Él estaba así como: ¿por qué? Así que Hechos 17, Pablo, lo que él hacía, esto es muy simple, pero creo que es de mucha ayuda. Muchas personas dicen: ¿qué hago? ¿Cómo interactúo con una generación? Miren lo que hace Pablo. Según su costumbre, fue a ellos. Según su costumbre, fue a ellos, fue a la sinagoga. ¿Por qué es tan simple y tan profundo? Porque no esperó a que vinieran a él fue a ellos. Creo que esa simple acción: yo quiero ir a ti, quiero razonar contigo. Lo importante del razonamiento es que no solamente son respuestas, también tiene preguntas. Una de las cosas más increíbles acerca de Jesús es que Jesús era brillante con esto. Le hacían una pregunta y Jesús decía: no, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él estaba creando un fundamento de pensamiento para que él pudiera revelarse a sí mismo. Raramente respondía a una pregunta con una respuesta. Normalmente hacía una pregunta y después daba su respuesta. Así que hay ciencia en ellos, si me permiten. Hay el razonamiento. De hecho, yo quiero razonar entre ustedes y quiero retarlos. Si tú tienes más preguntas de Dios, tienes más respuestas de Dios. Tienes más respuestas, entonces quiero retarte. Deberías empezar a seguir a Dios un poco más cerca y vas a darte cuenta que vas a tener más preguntas. No sé tú, pero pensé que yo tenía... No, pero yo creía que sabía. Yo creía que sabía todo, pero realmente no sabía nada. Y cada vez que me acerco a Dios, yo pensé que esto era un ismo. Pero no, esto no es un ismo. Es algo que no está cimentado en él. No quiero decir que para cuando tengamos 80 estamos tan confundidos que no sepamos nada de él. No estoy implicando eso, no quiero insinuar eso. Pero así hay una humildad de decir: ¿sabes qué? Hay muchas cosas que no sé, hay mucho que no sé. Y mientras más me acerco al Señor, mientras más me acerco a su presencia, mientras más estudio sus escrituras, más preguntas tengo. Obtengo respuestas en camino, pero tengo más preguntas. Las preguntas se multiplican más que mis respuestas. Y hay algo bello en eso. Tenemos que tenernos un momento ahora y reconocer que ese es el poder del Espíritu Santo. Él nos está rogando. Él nos está poniendo preguntas por aquí y por allá. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal
tal esto? ¿Qué tal esto? Y si tú y yo podemos aprender a seguir estas preguntas, yo creo que al final nos lleva a Jesús, nos lleva a Él. Así que tenemos que aprender que cuando razonamos, Pablo iba a ellos y razonaba con ellos, y lo hace en esta situación. Él habló con los judíos y los gentiles, y algunos creyeron y otros no lo hicieron. Así que vamos al siguiente versículo, 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón. Pobre Jasón. Jasón tenía esa casa de huéspedes y toda la ciudad se volvió contra él. Y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, ellos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron la multitud y las autoridades de la ciudad que vieron esta cosa. Verso 9. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Lo que es importante acerca de este pasaje que acabamos de leer es que no todos van a estar de acuerdo contigo. Aún en razonamiento, aún en discutir en esto y sacar tus recursos, no todos van a creer. Y a veces le tenemos miedo a que no todos crean, que no participamos. A veces ni siquiera participamos porque no tenemos todas las respuestas. Y ¿sabes qué? Todos estamos en un proceso de fe. Y Pablo nos dijo, me ocupo de mi salvación. No sé si estaba refiriendo a, espero que estar salvo. Tal vez es algo que debemos de procesar después, pero yo creo que Pablo decía, esto es lo que significa seguirlo a Él. Sé que voy a ir al cielo, pero todo el proceso aún estoy trabajándolo. Y saben, todos están en un proceso ahora y saben que están salvos y saben que van a ir al cielo, pero no saben el proceso. Y a veces hemos perdido la gracia por una generación de personas que todavía están en su proceso. Tal vez ellos están probablemente donde tú estabas hace 20 años, pero a ti se te olvidó dónde estabas hace 20 años. Así que tenemos que tener mucha más gracia y entendimiento y decir, ¿sabes qué? Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar. Así que eso es lo que hicieron. En esta sesión en específico, un alboroto. La gente que dijo, estos son estos que vinieron a trastornar nuestra ciudad, están en nuestra ciudad, y trajeron una turba y organizaron un alboroto. Y la situación se volvió tan peligrosa que sus vidas estaban en juego. Y le dijeron, Pablo, tenés que irte. Así que Pablo se sube en barco entre los versos 10 y 15, Pablo se sube un barco y zarpa hacia Atenas. Y luego quiero seguir en la parte de Atenas. Siguen conmigo en esta mañana, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Vamos a detenernos ahí. Pablo zarpa a Atenas y empieza a caminar por la ciudad. Me fascina esto. Pablo, en un pequeño capítulo, está en 3 diferentes ciudades, y cada vez él va a la sinagoga, él va a la ciudad, y no sé por qué estoy tan atascado en esto, pero solo quiero tocarlo una vez más. Hay algo en que nosotros vayamos. A veces nos sentimos tan cómodos viniendo, pero no sentimos comodidad yendo o en ir. Quiero razonar entre personas en la iglesia. No, necesitamos ir. Sí, ver señales, maravillas y milagros, el poder del Espíritu Santo, la demostración del poder del Evangelio. Créanme, eso cambia las opiniones de las personas. No creo que Dios es real, Él nos sana, y luego son sanados. Olvídalo. Dios es real. Hay un lugar masivo para eso, pero también hay un lugar, y quiero resaltar, hay una comunidad intelectual en el mundo que está esperando a personas saludables para que razonen con ellos alrededor del tema del poder del Evangelio. Y a veces en los carismáticos dicen, tienen mentes intelectuales, no, eso no es para nosotros. No, hay un lugar. Y Pablo era brillante, él iba con la comunidad intelectual en estas ciudades y decía, vamos a hablar. Así que él iba a ellos. Así que quiero retarlos el día de hoy. Cuando se vayan de este
cuarto, encuentren un lugar a donde ir, encuentren a alguien. Así que Pablo va por esta ciudad y va a las sinagogas, así que hay la sinagoga y la plaza. Hay dos lugares. De hecho, hay un tercer lugar, pero hay dos lugares, la sinagoga y la plaza. ¿Qué es la sinagoga? Por simplicidad voy a decir la iglesia. Es un lugar como este donde dialogamos, un lugar de pensamiento, de escuela, donde discutimos teología, donde discutimos el poder de Jesucristo. Estamos hablando sobre todas estas cosas en este contexto. Siempre digo, tal vez no seas intelectual, tal vez ni siquiera te importan. No quiero interactuar con los filósofos del mundo. Por lo menos deberías querer interactuar con los otros creyentes. Oye, vamos a hablar de esto. ¿Qué tal con esta política? ¿Qué tal con lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué dice la Biblia? Eso decía algo normal que está pasando en nuestras vidas. Si solo estás teniendo devoción por ti mismo, solo, y no estás interactuando con otros creyentes, quiero retarte. Vas a experimentar una profundidad y una riqueza cuando empieces a tener compañerismo con estos creyentes y empiezas a hablar de estas cosas. Una de las razones por las que la iglesia primitiva explotó en el libro de los Hechos es que partían pan juntos, oraban juntos y discutían la doctrina de los apóstoles juntos. Así que crea un lugar en tu vida donde estés interactuando con gente que piensa diferente a ti, que lee la Biblia de manera diferente, que tienen una visión del mundo completamente diferente, que han sido creados en otro contexto completamente diferente al tuyo. Y ahora digas, creí que conocía esta escritura, pero ahora tengo una visión totalmente diferente. Eso es muy saludable. Cuando el Espíritu Santo está involucrando en esto, es hermoso. La segunda lugar es la plaza. Esas son las calles de la ciudad, en la cultura, en la sociedad. Un panorama más amplio. Algunos de nosotros somos llamados a hacer esto en la plaza, en las calles, donde la cultura y la sociedad están interactuando. Ve a las personas en esos lugares, sea su trabajo, tu escuela, donde sea, pero ve ahí e invita al Espíritu Santo para que te dé razonamiento del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo, empoderada por el Espíritu Santo, puede ponernos en un lugar perfecto para razonar en la plaza. Pero hay una tercera área que quiero resaltar, verso 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Cuántos les gustaría ser llamado palabrero? Y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas. Es el contexto. Está hablando con un grupo de personas que no tienen contexto para lo que está hablando. Así que hablemos de una enorme brecha de pensamiento. Parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección, y lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Me voy a tener ahí. El Areópago era un lugar llamado Acrópolis de Atenas. Estaba fuera de la ciudad. Eran 115 metros de altura. Era como una colina con una gran piedra. Y es un lugar donde hacían juicios. Estaba el sistema de justicia judicial, y era un lugar donde dialogaban y filosofiaban y hablaban y razonaban, y filosofía, ideología. Y de hecho, si lees más adelante, algunas personas, eso es todo lo que hacían. Se estaban en ese lugar y hablaban sobre sus ideas, escuchaban nuevas ideas. Eso es todo lo que hacían. Eran filósofos de tiempo completo, así que ese era el lugar. Y Pablo está hablando en la sinagoga y está hablando en la plaza. Y estos dos filósofos, grupos de filósofos epicúreos y estoicos, si estudias estos dos filosofías, no soy estudiante de esto, pero la superficie de eso es esto. Ambos tienen filosofías completamente opuestas. Los estoicos creen en nada fuera del momento. Ellos eran autosuficientes, así que no estaban viendo el futuro hacia atrás, vivían en el momento, y eran emocionalmente planos y muertos. Entonces, y decían, no, soy completamente autosuficiente. De hecho, Pablo lo usa en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo ese pasaje está conectado a un pensamiento estoico, pero pone al Espíritu Santo en medio y dice, estoy contento en Cristo. Esa palabra utilizada por la filosofía estoica dijo, déjenme decirles de qué estoy hablando, estoy contento por Jesús y no solo por este momento. Así que tienes este grupo aquí, luego tienes a los epicúreos. Ellos creían en un Dios, pero un Dios que no tomaba nada con la humanidad, sino que estaba lejos. Están caminando y dicen, ¿de qué está hablando este hombre? Está hablando de dioses extraños, de Jesús y la generación. Despertó tanta curiosidad en ellos que dijeron, ¿podés venir a Acrópolis de Atenas al Areópago? Y Pablo dijo, claro, Pablo quería ir a todos lados, donde Dios lo llamara. Así que Pablo va al Areópago, va a este lugar, a esta colina, y empieza a hablar. Y lo que me encanta de esto, y esto es lo que quiero que entiendan ahora, vean lo que hace
Isaías en el verso 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Así que Pablo, porque hizo su tarea, él caminó por la ciudad y dijo, oh, esto es muy interesante. Hay muchos ídolos en esta ciudad. Hay un ídolo en cada cuadra y tienen diferentes nombres. Y luego volteó por uno y dijo, el Dios no conocido. Ahora, lo que Pablo hace es tan simple, pero es tan profundo. Él no está consternado por este Dios no conocido. Empieza a hacer preguntas. ¿Por qué pondrían un ídolo al Dios no conocido? En vez de estar horrorizado por el qué, él queda intrigado por el por qué. Si quieres razonar entre una generación que está cobrando vida en este momento, en lugar de horrorizarte por el qué, ¿por qué no mejor te dejas intrigar por el por qué? En vez de decir, oh no, el Dios no conocido, no puedo creer que piensen de esa manera, y luego nos vamos y completamente perdemos nuestro lugar en la conversación, y luego aventamos piedras. Mientras más lejos me voy, ahora voy a aventar una bazooka esta vez, y ahora dejamos que todos sepan, ellos son gente que tiene sentido de derecho y no sabe nada de la vida. No, eso es lo que Pablo hace. Pablo dice, oigan, noté que tienen este ídolo en su ciudad que pusieron allá arriba que se llama el Dios no conocido, y luego les cambia la jugada y le da un qué a su por qué, y lo que hace más adelante en este pasaje les dice, muy bien, déjenme contarles acerca de este Dios, y empieza a revelar este Dios hermoso que tú y yo servimos. Tanto funcionó que dijeron, oye, esto es muy interesante, ¿puedes regresar y contarnos un poco más? Y lo que me encanta es que está la sinagoga, la plaza y el Areópago. Y hay un Areópago en toda la cultura. Es menos de un lugar, así como un lugar donde nos juntamos. Y la mayor parte es en línea. Hay Areópagos en líneas en todos lados. Ahora es una esfera que nos da un poco de miedo entrar, pero creo que hay lugares sanos y maneras saludables para hacer esto. Algunos de ustedes, y ¿saben qué? Yo no me siento que en este momento yo estoy siendo llamado a un Areópago, porque eso es otra esfera. Eso requiere de mucha habilidad y llenos del Espíritu Santo y gente muy inteligente. Y yo no soy bobo. Sí, ponme en ese Areópago con todos ellos. Sí, como Dan Fairley. Sí, gracias Jesús. Dan está como, nah. Pero quiero retar a algunos de ustedes. Dan, no estoy molestando a Dan. Tom hace estas cosas. Pero bueno, quiero ser genuinamente serio. Si estás en línea o en podcast o estás en este cuarto, algunos de ustedes están llamados a ir al Areópago, Hay un lugar para ustedes en esta casa para hacer un Pablo para esos Areópagos. Hay un lugar para ustedes. De hecho, hay alguien en nuestro personal que ha estado en la escuela por muchos años, y yo le dije, cuando apenas empezó, le dije, creo que tú vas a ser una de las mentes más brillantes de nuestra casa para que nos ayude a alcanzar a los intelectuales. Y ahora está obteniendo su doctorado y lo sigo impulsando. Yo creo en ti porque tú eres llamado a los Areópagos. Necesitamos gente que vayan a los Areópagos de la cultura, que interactúen y sepan cómo jugar ese juego y realmente utilicen el qué para revelar el por qué. Y luego otros encima de nosotros están llamados a la plaza a interactuar y hablar, y dime por qué piensas de esa manera. Estoy tan confundido, ni siquiera lo entiendo. ¿Por qué tomarías una foto de tu almuerzo? Sé que es algo muy básico, pero continúen conmigo. ¿Por qué hay tantas selfies? Te tomaste 100 selfies de ti mismo en 24 horas. Estoy sonando crítico, pero necesito detenerme. Pero el punto es, hago preguntas. ¿Me puedes decir lo que está pasando? Tenemos una generación que no piensa como nosotros pensamos. Todo el concepto de un trabajo de 9 a 5. ¿Por qué trabajaría de 9 a 5? ¿Cuál es el punto? Puedo poner un video en YouTube y hacer 5 millones al año. Creo que es YouTube. No, necesitas 9 a 5. 9 a 5 es como lo hemos hecho y así es como debemos hacerlo. Y en la generación dicen, voy a ir por este lado. Tenemos padres que se están volviendo locos. Mis hijos hacen más dinero en un mes que yo he hecho en cualquier año de mi vida.
Vivimos en un mundo distinto y quiero retarlos. Tal vez estén atorados en un cuarto, pero algunos de nosotros intentamos entrar al pasillo y entender cuál es la estructura y de qué está constituida la siguiente generación. No estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que es saludable, estoy diciendo que hagamos nuestro trabajo y vayamos a ellos. Así que Pablo, y lo voy a terminar ahora en un momento, Pablo va a la sinagoga, la iglesia, los creyentes, gente de la fe, la plaza, eso es en las calles de la ciudad, en la cultura, el panorama más amplio. Y luego está el Areópago. Es un lugar muy pequeño en el contexto de todo. Creo que el Señor quiere que nos mudemos o nos movamos a un tiempo de Hechos 17. El Señor nos está llamando a hacer lo que pasó en Hechos 17, pero tenemos que cambiar nuestra postura. Tenemos que cambiar nuestra postura. Así que hay 3 cosas que quiero que escriban. Si no las han entendido aún, que se las voy a dar en este momento. La primera es, Él iba con ellos. Hay algo en ir y no solamente venir. En la segunda es, Él observó el porqué. Él estaba entregado por el porqué. El contexto que utilicé es el Dios no conocido. ¿Por qué tienen un Dios no conocido? Ya entiendo por qué, porque no saben que hay uno. Y pudo utilizar esto para presentar un caso hermoso. Observó el porqué y luego les utilizó el porqué para darles el qué. Y luego voy a terminar con esto. Quiero realmente animarlos con estos últimos minutos que tengo. Es que esta generación de millennials y generación Z y los que sigan, todos son nacidos para conocer la verdad. Todos. Y porque vivimos en un tiempo postmodernista y hay diferentes variaciones de postmodernismo y pueden estudiarlo ustedes mismos y es fascinante por la descomposición de aparentemente todo, desde hombres y mujeres, todo está siendo descompuesto. El hijo del postmodernismo es un asunto existencial. ¿Por qué existo? De las 2 preguntas más grandes que se están haciendo ahora en este momento, ¿por qué existo y qué significa ser humano? Tal vez no lo digamos así en frases, pero está pasando en la cultura. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ser humano? Y si no encuentras, si no descubres esas preguntas, el nieto del posmodernismo es que tienes que encontrar tu propio Dios o volverte tu propio Dios o crear tu propio Dios. Porque todos quieren un sentido de verdad y estar cimentado en algo. Y si no lo estás obteniendo de nuestro Dios, de Jesucristo, entonces sabes que se te forza a ir a buscarlo. Si tenemos una generación de personas, y no estoy diciendo que no solamente los millennials y generación Z, ahora quiero incluir a todos en esta conversación. Hay un lugar, tenemos que crear un poco más de espacio y gracia en nuestra vida para los que están buscando, para la gente que está en ese proceso de encontrar la verdad. Tenemos que ajustar y de nuevo es muy difícil comunicarlo porque muchas personas dicen que si piensan esto o que si lo otro, lo entiendo, es extraño, ni siquiera lo entiendo, no entiendo cómo llegaron ahí, honestamente estoy horrorizado, pero estoy aprendiendo a no dejar que esa reacción de horror me haga dejar la conversación. Quiero mudarme de ahí y decir, ¿cómo nos movemos de aquí? ¿Cómo pregunto el por qué? Así que crea un poco de gracia en tu vida, no solamente para aceptar, sino para poder entrar en la conversación. Yo creo que el poder del Espíritu Santo te va a empoderar. Tenemos que confiar que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo y su cuerpo quebrantado, su muerte y resurrección puede defenderse a sí mismo. Que nos se ponen de pie. Recuerden lo que dije al principio. Denme mucha gracia, denme mucha gracia. Y entiendo que tal vez haya un poco de tensión en ustedes y yo creo que la tensión es importante porque nos forza a pensar, pero sí quiero pedirles que tomen el corazón de este mensaje y quiero orar por todos ustedes y luego quiero darle la oportunidad a las personas para que se reconcilien con Jesús, pero me fascina cerrar en oración, no es algo simbólico nada más, no, genuinamente hago esto, la oración, especialmente para mí, porque estoy siendo provocado, como pueden ver, estoy siendo provocado. Porque hay una generación de personas que no
conocen, no saben, no conocen la verdad. Y estoy tan apasionado por ver una generación de personas, no uno o dos, sino una generación que se ha llevado al reino. Estoy tan apasionado por ver eso y creo que va a pasar en la iglesia, en conferencias, en los negocios, en el Areópago, en el mercado y en las sinagogas. Así que oro, Padre, por todos nosotros el día de hoy, cómo resuene este mensaje dentro de nosotros. Y oro para que el Espíritu Santo, para que tú nos guíes, que tú nos muevas hacia adelante. No queremos ser una iglesia que está atascada en un cuarto. Queremos ser una iglesia que vaya a ellos, ya sea la sinagoga o la plaza o sea el Areópago. Y oro por las personas en este cuarto que son llamados al Areópago, que hoy tengan un sentido de afirmación, un sentido de confirmación y un sentido de, sí, yo tengo un lugar aquí para desarrollar ese llamado en mi vida, para ir por esos areópagos en la cultura. Y oro por las personas que están llamados a la plaza, que son llamados a las calles y tienen este entendimiento de las calles para interactuar con la cultura, interactuar con personas que no son creyentes, que están formas completas distintas de pensar, que les des razonamiento bueno para razonar con eso. Y oro por todos en este cuarto, por Bethel TV y el podcast, que todos nosotros aprendamos a interactuar con otros creyentes, que refuercen nuestra vida, que el hierro afile el hierro y que sepamos dialogar, interactuar alrededor de estas cuestiones teológicas, porque Padre, queremos ser una generación de personas que alcance una generación. Y todos dijeron amén, amén.